Y bien, ya está con nosotros. Le diré bonjour a Hélène Picard. Ella es vocera del Tour de Cine Francés en su edición 22. Hola, Bienvenue. muchas gracias. Bonjour. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bienvenida. Oye, cuéntanos de este Tour de Cine. Sí, pues es un tour de cine francés que muestra una selección del cine francés contemporáneo en versión original subtitulada, previo a su estreno comercial en salas. En esa edición presentamos 7 películas francesas de diferentes géneros, así que realmente para todos los gustos. Hay 4 comedias, un drama, un thriller, un biopic, así que la programación es hecha para pues que todos vengan, familias, como... Pues es una programación muy ecléctica que creo que le podría gustar a mucha gente. ¿Y dónde la vamos a poder disfrutar? Sí, en muchas sedes, de hecho, 73 ciudades participan en el tour porque arrancamos aquí en la Ciudad de México, pero después vamos a ir por todos los estados de la República Mexicana, también en Centroamérica y por primera vez en Chile y Argentina. Wow. Sí, es enorme. En total son 176 sedes. Y aquí en la Ciudad de México, pues es en la Cineteca, el Cine del IFAL, los Cinépolis, la Sala Julio Bracho. Hay muchas oportunidades para disfrutar del cine francés. Está perfecto. ¿Y cómo hacen la selección de las películas que estarán participando? Sí, son los directores del tour, Leopoldo Jiménez y Dominique Olivier, que a lo largo del año vean muchas películas francesas, siempre con la idea de escoger a unas que les podría gustar al público mexicano. Ya tienen mucha expertise en eso, así que escojan unas 7, compran los derechos y ya pues empieza la organización del tour. Ay, mira, ahí estamos viendo un poco de las películas. Sí, qué padre. Por ahí vi a Marion Cotillard. Sí, justo es muy bueno que lo dices porque creo que es un tour de muy grandes actores franceses, son icónicos. Hay Marion Cotillard, hay Vincent Cassel, que actúa en 2 películas. Hay François Cluzet, que aquí la gente ubica muy bien por su papel en Amigos hace unos años. Vincent Cassel estuvo casado con Mónica Mónica Bellucci, Bellucci, también sí. lo conocemos por ahí. Estuvo en una película muy emblemática, muy agresiva que se llama Irreversible. Irreversible, Dogan de Gaspar también. Noé, sí. Es bastante fuerte. Y también por ahí está Jean Dujardin, ¿no? Jean Dujardin, igual Sí. al igual que Marion Cotillard, él ha tenido un premio Oscar para su papel en El Artista. Son 2 actores con Oscars que, pues, para franceses no es cualquier Y cosa, ¿no? Justo estamos viendo la página web en pantalla, pero ¿no la puedes repetir para Sí. que todo el mundo pues vea qué película quiere ver o qué Sí. género y saber en dónde la va a poder Sí, observar? es www.tourdecinefrances.com, www.tourdecinefrances.com, y estamos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con Tour de Cine Francés, así que es súper fácil encontrar la información. Y el sitio web es muy bien hecho porque tienes como la descripción de cada película, los actores, los sinopsis, los trailers, las sedes, las fechas, hay realmente todo, así que... Toda la información. Y por ser un festival, me imagino que también tienen como un premio que entregar. Sí. ¿Cómo se selecciona al ganador o cómo son las categorías para poder entregar este premio del festival? Sí, el premio La Palmita se da solamente a los cortometrajes, porque antes de cada película francesa se proyecta de manera alterna un cortometraje. En total son 17 y son cortos mexicanos. Y pues son producidos todo por el IMCINE y seleccionados también por el IMCINE. Y sí, pues hay un jurado que se reúne y que escoge a un cortometraje, que este año se dio a un joven director de cine que se llama Ernesto Martínez Busillo, que hizo un corto que se intitula El futuro, muy fuerte porque habla de la violencia en el país. Wow. Pero es una película muy pues, increíble. Y él va a tener la oportunidad de presentar a su película en Francia, en el Festival de Clermont-Ferrand, que es el festival más famoso en el mundo para los cortos. Así Pues que sí. siempre intentamos crear enlace entre México y Francia y invitar a mexicanos en Francia. Sí, es toda la idea. Qué padre, Helen, muchísimas gracias por acompañarnos y traernos esta invitación para que toda la gente pueda disfrutar también del Tour de Cine Francés.